Puestos en pie, hermanos, vamos a dar lectura a este pasaje. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Tomen asiento. Este es un pasaje muy conocido de las Escrituras, y vamos a detenernos en este pasaje por lo menos este domingo y el próximo. Y el título, el sermón lo he titulado Un milagro ad portas. Un milagro a la puerta. El libro de Hechos es un relato histórico, pero es mucho más que historia, porque bien lo sabemos, la fe del creyente se basa en hechos históricos: la muerte, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. De hecho, si Cristo no resucitó, dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Miren qué importante es este acontecimiento histórico. Los hechos narrados en este libro, entonces, tienen una dimensión teológica. No es posible comprender el acelerado crecimiento de la incipiente iglesia si dejamos de lado el hecho de la resurrección. Los primeros cristianos eran testigos de un Cristo vivo, no de un Cristo muerto. Ellos le habían visto, por supuesto le habían visto en su ministerio terrenal, pero le habían visto padecer, le habían visto ser crucificado, le habían visto morir, y algunos de ellos participaron en la preparación del cuerpo en su muerte. Y eso es duro. Preparar a un ser querido para que vaya a reposar allá, a la tumba. En el caso judío, cierto, se le embadurnaba con una especie de resina gelatinosa, que era además olorosa, ¿ya? Y además de eso se lo envolvía en lienzos, y eso lo hacían los más cercanos. Entonces algunos de ellos habían participado en esto, habían participado en la preparación del cuerpo para la sepultura. Pero también hay cosas preciosas que ellos no sabían cómo explicar, pero había acontecido. Él había resucitado, se había levantado de entre los muertos. Se había levantado. Entonces ellos lo habían visto. Luego de su resurrección habían estado con él. Durante ese tiempo, después de la resurrección, habían sido instruidos por él. Y luego de él ascender a los cielos, ¿cierto? El Señor envía al Espíritu Santo, que continuó obrando entre ellos. ¿Y de qué manera? Lo vimos en el capítulo 2. Es así que se nos presenta entonces el primer compañerismo cristiano, en el capítulo 1, los versículos 6 al 28, donde se registra la promesa del Padre en obediencia al mandato de permanecer juntos.
Es así como ellos perseveran en oración y ruego, en el versículo 14 del capítulo 1, y bajo la dirección del Señor por medio del Espíritu Santo, eligieron al que reemplazaría al traidor, los finales del capítulo 1. Luego, Lucas nos presenta la primera predicación, que es el capítulo 2. Pero esta primera predicación es como consecuencia del evento extraordinario de la promesa del Padre, el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Cuál era? La venida del Espíritu Santo. Y allí, con palabras sencillas, pero con claridad y certeza, Pedro no apunta a lo que estaba ocurriendo, a lo que ocurrió. Él apunta al Cristo crucificado. Él apunta al Cristo crucificado por las transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para justificación de los que creen en Él. Vemos que la primera labor, luego de la predicación, fue testificar de Cristo y exhortar al arrepentimiento. En esto tenemos los 3.000 bautizados que se añaden a la iglesia, y ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así, este grupo vivía el Evangelio, perseverando unánimes cada día, y todavía en ese momento en el templo, perseveraban en el templo. Partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y con sencillez de corazón. Se caracterizaban por el gozo y la alabanza a Dios, a tal punto que aun quienes todavía no compartían la fe de ellos, sin embargo, los miraban con simpatía. Y así, sin proponérselo siquiera, la iglesia comenzó a crecer. Porque nos dice el último versículo del capítulo 2, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué panorámica es la que nos pinta aquí Lucas? ¿Qué cuadros Él nos está pintando? ¿Sí? Pero se avecinan nubarrones en este idílico paisaje, porque tan cierto como al día le sucede la noche, así también muchas veces la calma deviene en tormenta. Y a partir del capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 31, Lucas nos narrará la primera oposición que estos creyentes experimentaron. Aunque lo vamos a ver en su momento, no lo vamos a ver ahora. La primera oposición no la experimentaron de parte del poder político, no, sino que la primera oposición vino de parte de la religión organizada. Dijimos el domingo pasado que la religión es la esfera de negocios de Satanás, ya que no solo aparta a las almas de la verdadera fe, sino que usa la religión para perseguir a los verdaderos creyentes, para cansarlos, para desanimarlos. Ese ha sido su actuar a través de los siglos. Desde entonces no hay congregación que no haya experimentado estos ataques. Algunas veces son abiertos, como lo que le sucedió en tiempos de los reformadores, donde se los persiguió a sangre y fuego, persecución abierta, o el periodo romano también. Pero generalmente ha sido más sutil, ya que logra casi los mismos resultados introduciendo en las congregaciones falsos hermanos o introduciendo doctrinas engañosas. Consigue lo mismo. Así, algunos se prestan al trabajo satánico de mermar la energía del pueblo de Dios mediante conflictos y divisiones. ¿Y qué congregación no ha pasado por esto? Es el trabajo, esa es la obra de Satanás. O falsos hermanos, o doctrinas que llevan el engaño, y lo llevan al engaño. Jesús, cuando la sombra de la cruz ya se proyectaba sobre él,
La última noche de estar él con sus discípulos en víspera de la crucifixión, le dice a los suyos, pero estas palabras también nos las dice a nosotros. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 20, él dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho antes. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y él dice: acordaos de lo que yo os he dicho. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y aquí debemos preguntarnos: ¿soy un seguidor de Cristo? Claro, ¿quién va a decir que no? Y vamos a la otra pregunta: ¿estás experimentando oposición para servir al Señor? Si estás experimentando oposición para servir al Señor, considérate bienaventurado. Considera que la bendición de Dios está sobre ti, puesto que eres un seguidor del Maestro, de aquel que dijo: yo ya les he dicho, a mí me han perseguido, a ustedes también les perseguirán. En los versículos 43 al 47 del capítulo 2 de Hechos, Lucas nos da un resumen condensado de estos primeros cristianos, de la comunión estrecha y gozosa que había entre ellos. Lo hemos visto en domingos anteriores. Pero en la historia que a continuación nos narra, veremos que esa comunión también implica sufrimiento. Y no puede ser de otra manera, porque ¿quién no se ha golpeado un dedo alguna vez? Y cuando se golpea un dedo, ¿siente el dolor solo en ese dedo? ¿Qué le pasa a usted? Yo le cuento lo que me pasa a mí. Hago algunas cosas ridículas. Por ejemplo, ¿puede pasar el dolor soplándose el dedo? ¿Y por qué uno lo hace? Y se golpea el dedo y la otra mano lo cubre. ¿Ayuda eso en algo el dolor? No. ¿Y por qué lo hacemos? Es más, a veces se golpea el dedo y salen algunas palabras que no son necesariamente lenguas, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo hace salir? El dolor. No en todo, pero en algunos. Entonces, eso también ténganlo en cuenta para cuando alguien está experimentando dolor, no tome en cuenta las palabras que dice. Y otra cosa más que yo hago, que es muy ridículo, tal vez usted también lo hace: se golpea el dedo y comienza como a bailar. ¿Le pasa? No pasa. Pero todo lo que esto quiere decir es que uno se golpea el dedo y todo el cuerpo se duele. Le duele, uno sabe que es el dedo, pero todo duele. Todo el cuerpo está en el dolor, porque el dedo está unido al cuerpo. La comunión estrecha, hermanos, conlleva sufrimiento. A veces no lo queremos entender, y a veces queremos tener comunión estrecha con los hermanos y no sufrir. Déjame decirte que eso es imposible. La comunión estrecha con el cuerpo de Cristo implica sufrimiento. 1 Corintios capítulo 12, versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Resulta entonces imposible ser miembro del cuerpo de Cristo y no experimentar los sufrimientos de ese cuerpo. Si eres miembro del cuerpo y éste sufre un golpe, una herida, una dislocación, tú también vas a sufrir. 1 Pedro capítulo 4 versículo 1 dice que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pero vamos al relato ahora en sí, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero comienza aquí, no pierda de vista eso. Pedro y Juan suben junto al templo. Ellos son muy distintos entre ellos. Pedro es mayor,
Es impulsivo Pedro, es de ideas concretas. Y Juan es joven. Él es un tanto como idealista, como soñador. Es más de las ideas abstractas. Pero el Evangelio los hermanó de tal manera que ellos van juntos ahora al templo a la hora de la oración. Alguien que son de temperamentos muy distintos, y es muy probable que sean de estratos sociales también distintos, Pedro y Juan. La Escritura nos muestra de que la familia de Juan tenía un poder adquisitivo bueno. Eran distintos, sin embargo ellos suben juntos. Y aquí vemos que el Evangelio es lo que los hermana, lo que los une. También Lucas nos presenta a un hombre tullido. Lucas dice que es cojo, inclusive en el griego dice que es cojo. Pero para nosotros hoy cojo es otra cosa, porque cojo es alguien que cojea. Ya normalmente tiene algún problema en alguna articulación o tiene una pierna más larga que la otra, ¿cierto? Ese es un cojo. Pero no es este el caso. Porque aquí tenemos a un hombre que él era llevado, nos dice el texto, y era un hombre mayor, ya tenía más, por lo menos, tenía más de 40 años, lo vamos a ver más adelante, y cada día era él llevado a ese lugar. Seguramente sus amigos, sus familiares lo llevaban a ese lugar y él ahí se quedaba, él estaba imposibilitado de moverse. Él había nacido así. Nunca se había puesto sobre sus pies, porque sus piernas no tenían o nunca tuvieron la capacidad para moverse o para sostener el resto del cuerpo. Pasaron los años y él se acostumbró a esa vida. ¿Cuál era su vida? Cada día él era llevado a ese lugar donde circulaba mucha gente, tanto de entrada al templo o de salida al templo. Y bastaba con verlo ya y eso inspiraba compasión. Era un desvalido. Pedro y Juan están dispuestos a entrar al templo y son importunados por los ruegos de este lisiado. Ahora, ellos reclaman la atención del lisiado. Porque si bien este los importunaba, no estaba atento a quién entraban y salían. No le interesaba ver quién entraba y salía. Lo que le interesaba a él era que la moneda sonara en el tarro, suponiendo que llevaba un tarrito, a lo mejor una gorra, no sé. Pero lo que le interesaba era eso, no las personas. Entonces por eso que nos dice aquí el texto de que Pedro y Juan le llamaron la atención a él para que estuviera atento a él. El tullido ahora le está atento, los mira, se los queda mirando. Seguramente él piensa para sí de que sus ruegos han surtido efecto y que él va a recibir algo de estos extraños. Eso era todo lo que él quería. Y ocurre un milagro. Antes, hemos visto hasta el capítulo 2 cómo comenzó todo y cómo la iglesia comienza a practicar el cristianismo a partir del versículo 2, ¿cierto? Hemos hecho mucho énfasis en esto, cómo la iglesia comienza a practicar el cristianismo. Ahora hay algunas preguntas que es bueno considerar y que hay que contestar. Por ejemplo, el milagro que tenemos ante nosotros, este de aquí, ¿es parte de la práctica de la iglesia? ¿Así debe proceder la iglesia frente al necesitado? Si es así, esta práctica de obrar los milagros ¿ha sido descuidada por la iglesia? Son preguntas importantes, no las debemos descuidar. Pero primero debemos observar algo que Lucas nos dice en el versículo 43 del capítulo 2 de Hechos. Dice ahí, y sobrevino temor a toda persona.
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. Muchas, no una, muchas. ¿Por la iglesia? No. ¿Qué dice el texto? Por los apóstoles. No tenemos aquí un despliegue de milagros a voluntad de los creyentes. Nunca hubo un ven hoy por tu milagro. Pero, ¿qué es un milagro? Algunos no creen en milagro, pero tampoco creen en Dios. A ellos Dios les tiene un nombre. ¿Cómo les llama? Necios. Necios. ¿Dice el necio en su corazón? ¿Qué es lo que él dice? No hay Dios. Él no cree en Dios. Y muchos de los que no creen en milagros no creen en Dios. Pero creer en Dios es creer en milagros. De hecho, el cristianismo surgió de manera milagrosa. Y el mayor milagro, el milagro más portentoso que ha habido en la historia del hombre es la resurrección de Cristo. Allí, en el milagro, Dios no rompe las leyes de la naturaleza, sino que Él actúa por encima de esas leyes que Él mismo ha establecido en la naturaleza. No son leyes de la naturaleza, estrictamente hablando, sino que más bien son las leyes que Dios le ha dado a la naturaleza, o que ha puesto en la naturaleza, pero es Dios el que la ha puesto. Él es soberano, y Él puede actuar por encima de lo que Él ha establecido para los hombres. Si yo me subo a una altura y me dejo caer, ¿qué ley va a actuar sobre mí? La ley de la gravedad. ¿Cierto? Dios la ha establecido. Pero uno tiene por qué estar sujeto a esa ley. Porque Él la estableció. Él está por sobre esa ley. A pesar que la Biblia es un libro de milagros, no hay milagros en cada página de este libro sagrado. Encontramos, hermanos, 3 etapas marcadas de milagros y señales en las Escrituras. Cada uno duró un periodo aproximado de entre 40 a 50 años. Y son los periodos de Moisés y Josué, de Elías y Eliseo, y de nuestro Señor y los apóstoles. En cada uno de estos tiempos, los milagros y señales no solo llamaron la atención a Dios, sino que autenticaron a sus mensajeros como enviados de Dios. Ese era el propósito. En Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esta es una expresión de un hombre, no nos olvidemos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De hecho, Mateo registra 2 oportunidades cuando los judíos incrédulos demandan señal. En Mateo 12:38 le dicen: Maestro, deseamos ver de ti deseamos ver señal. Y en el capítulo 16, versículo 1, cambia un poco, porque le pidieron que les mostrase señal del cielo. Querían señales. ¿Y cómo respondió Jesús a estos pedidos? Leámoslo en Mateo capítulo 12, los versículos 39 y 40, dice: Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así Él se refiere al milagro de los milagros, a su propia resurrección. Ahora bien, ¿cesaron las peticiones? No. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, que los judíos piden señales.
Ya había pasado la crucifixión y la resurrección del Señor. Sin embargo, ellos seguían pidiendo señales. No les bastó la señal más portentosa ocurrida en la historia del hombre. Corroborando lo que leemos en Hechos 2:43, que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, Pablo a los Corintios en su segunda carta, en un tono un tanto irónico, porque los corintios dudaban del apostolado de Pablo, pero aceptaban a los farsantes. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, les dice a ellos: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. De modo que es la Escritura la que nos corrobora el propósito de este tiempo especial de milagros. ¿Por qué especial? No porque ya no ocurran, sino porque hoy no hay hombres que tengan el poder de hacer milagros. Dios hace milagros hoy, eso no lo negamos. Tampoco negamos que Él obre a través o por medio de sus hijos o sin el concurso humano. Lo que negamos es que hayan hombres con estos poderes a discreción a la manera apostólica, a pesar de que algunos se hacen llamar y se autoproclaman apóstoles. Hay quienes se creen Napoleón y habrá quienes se creen automóviles, pero lo que afirmen no lo hace realidad, más bien muestra el grado de enajenación mental que padecen. Pero con estos pseudoapóstoles el problema es más grave. Los que hoy se llaman apóstoles, es más grave el problema. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, a la pregunta de si los milagros son la práctica de la iglesia, respondemos que no. La iglesia no practica el obrar milagros y nunca lo ha practicado. Fue el tiempo apostólico con los apóstoles y sus allegados quienes tuvieron el poder dado por Dios para obrar milagros, pero aún así no fue indiscriminado, por lo que mal podría la iglesia descuidar algo que nunca le fue conferido. ¿Quiénes son los que demandan señales? Los incrédulos. No necesitamos señales para creer, aunque la transformación de cada creyente es en sí misma un milagro. Hay quienes creen también que la proclamación del Evangelio debe ir acompañada por prodigios y milagros para que obre la fe en aquellos que oyen el Evangelio. Sin embargo, una lectura atenta de Lucas 16, del 19 al 31, nos refrenará de esta postura. Ahí es el mismo Señor el que narra este incidente que Él devela para nosotros. Hay un rico y un mendigo llamado Lázaro. El rico muere y en tormento él abre sus ojos, pide alivio para sí y también pide que alguien vaya a testificarle a sus 5 hermanos para que ellos no vayan al morir a ese lugar de tormento donde él está padeciendo. Interesantemente, Abraham le dice ahí en Lucas 16, 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En el versículo 30, el rico habla. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero, bueno, así piensan muchos hoy también. Creen que por milagros y por prodigios la gente va a creer. Pero, ¿qué dice la divina respuesta ahí en el versículo 31 de Lucas 16? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Tenemos entonces poderosas razones para pensar y creer que si no se cree a la palabra de Dios, no hay milagro alguno que lleve a los hombres al arrepentimiento. Los verdaderos milagros producen asombro y admiración, temor y espanto, perplejidad e inquietud, mas no producen conversión, porque la fe no viene por ver milagros, sino que la fe salvífica viene por oír la palabra de Dios. Pedro, en Lucas 5, al ver el milagro del Señor de la pesca milagrosa, fue preso del temor que le llevó al pedirle al Señor que se apartara de él. Fue consciente de su indignidad, pero el temor le paralizó, no solo a él, sino que también a todos los que estaban con él. Fue la palabra del Señor la que le quitó el temor. Y leemos en Lucas 5:10, pero Jesús le dijo: no temas. Desde hoy serás pescador de hombres. Fue la palabra de Dios la que quitó el temor del corazón de Pedro y que le dio un nuevo rumbo a su vida. No fue el milagro. No en vano está escrito en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo mismo vemos en Hechos 16 con el carcelero de Filipos. Él, al ver el milagro de las puertas abiertas, las cadenas sueltas y los presos que no huían, se llenó de temor y temblando se postró ante sus prisioneros. ¿Ahí él se convirtió? No. Él los sacó y los llevó a su casa. Y en el versículo 32 de Hechos 16 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuándo creyó el carcelero? Cuando fue expuesto a la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este preámbulo al milagro de Hechos 3 ha sido necesario, toda vez que hoy circulan ideas extrañas en torno a la práctica de la iglesia. Algunos acusan a la iglesia de tener doctrina sin vida. Iglesias que por falta de vida espiritual, con sobrada razón, se dice de ellas que están muertas. En Apocalipsis encontramos una. Tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces es posible eso. Hay grupos donde el amor por la verdad solo se disfruta intelectualmente y el interés por esa verdad filosófica es inversamente proporcional al anhelo por el Señor, al ferviente deseo de santidad, al amor por los hermanos y a una obediencia a todos los mandamientos del Señor. Oh, ellos dicen sí, amamos la verdad, pero no hay un anhelo por el Señor, no hay un anhelo por santidad. No hay un deseo de amor y de compenetración y de compañerismo y de compromiso con los hermanos. Estos son los mismos que creen que si saben, entonces ellos son. Hermanos, no nos engañemos. La mente humana puede asimilar la doctrina correcta mientras el corazón se mantiene como piedra. Mientras el intelecto disfruta de sus razonamientos elevados, la voluntad del hombre puede seguir esclava de sus concupiscencias. Como iglesia, podemos llegar a ser precisos en doctrina y de lejos ver la diferencia entre una jota y una tilde de la ley. Y mientras colamos el mosquito, nos tragamos el camello. Cuando ocurra esto, Dios no lo quiera, dejaremos de ser iglesia del Señor y nos convertiremos en sinagoga de Satanás. Porque si la iglesia no está llena del Espíritu de Dios, será llena del Espíritu del mundo. Será una iglesia donde el Espíritu de Dios estará ausente.
No es algo irreal, no es algo utópico, no es algo imposible. Lea Apocalipsis capítulo 2, ahí van a encontrar a una de estas iglesias. Una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Pero hay otra idea. La idea de una iglesia llena del Espíritu, pero divorciada de la verdad. Y esa es la reacción que muchos proponen y que hoy es mayoría en nuestro país. Me atrevería a decir que más del 90% de los cristianos evangélicos en nuestro país están en estas congregaciones. Aquí se menosprecia el intelecto como contrario al Espíritu de Dios. La experiencia sensorial tiene más valor que la exposición a la palabra o que la exposición de la palabra. ¿Y cuáles son los resultados, hermanos, de una experiencia sin verdad? Al no discernir el origen, ¿cómo lo va a discernir si no sabe? No puede discernir si no conoce. Al no discernirlo, entonces estas experiencias quedan sujetas al subjetivismo de cada cual, por lo que se le atribuyen al Espíritu de Dios todas estas manifestaciones, por ridículas que sean, trayendo vergüenza al pueblo de Dios, descrédito al Evangelio y deshonra al Señor de la Iglesia. A unos y otros, aquellos que ensalzan el amor por la verdad y dejan de lado todos los mandamientos, y aquellos que exaltan el Espíritu pero dejan de lado la verdad, a unos y otros, nuestro Señor, el Señor de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, le dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La obra y el poder vivificante del Espíritu de Dios están ligadas a la palabra de Cristo. Ambas concuerdan armoniosamente, nunca se contraponen o contradicen, porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. La adoración a Dios debe ser en espíritu, sí, claro que sí, pero también debe ser en verdad. Juan 4:24 así lo dice, nuestro Señor, Él lo dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Las emociones tienen un lugar en la adoración, pero cuidémonos que ellas sean conmovidas por medio de la verdad. Cuidémonos de eso. Que las emociones sean conmovidas por medio de la verdad. Así que seguimos viendo, hermanos, qué es la iglesia y cuál es su misión. Y Lucas, en Hechos, nos narra eventos que ejemplifican la obra de la iglesia. Y así como la iglesia no es un museo frío y oscuro donde se exhiben los santos, tampoco es un circo o un show donde se exhiben rarezas. La iglesia es el lugar donde se alimentan las ovejas, no el lugar donde se entretiene a las cabras. La iglesia no es un teatro de variedades, pero tampoco es un cementerio con tumbas ordenadas y con un silencio sobrecogedor. La iglesia es la iglesia del Dios vivo, y donde el Espíritu de Dios habita en cada uno de los congregados que han sido añadidos a ella. Y los milagros solo son ejecutados y dispensados por Dios según el beneplácito de su voluntad. No es un área en la que los hombres, ni siquiera los redimidos, hayan sido llamados. Ellos ocurren, los milagros, cuando Dios así lo quiere, y a veces hará que la iglesia ore pidiendo su intervención. ¿O no ha orado usted por algo que es imposible a los ojos de los hombres? Sí. Y continúo orando por eso. Continúo orando para que algunos Dios los levante de las tinieblas y les dé vida
porque están muertos. Eso es imposible que ocurra si Dios no interviene de una manera milagrosa en sus vidas. Pero sé que Dios lo hace. Para el mundo es imposible. Puede estar alguien sumido en el alcohol. Imposible que lo deje. No, ha intentado de todo. Pero conozco a algunos a quienes se le apareció el Señor, obró en sus vidas y ya no son esclavos de eso. Conozco otros que eran drogadictos. Inclusive un muchacho que estudiando en la USACH tuvo que dejar porque él se metió en este tema de las drogas de tal manera cuando estaba de moda el neopreno. Usted sabe que eso mata las neuronas. Y a este muchacho le cuesta mucho hilvanar ahora las frases. Habla muy lento, hay que tener mucha paciencia para hablar con él. Sigue siendo inteligente. Y él me decía, lo que yo más siento es que no puedo tener una conversación con otro, porque mis pensamientos no son tan rápidos. Pero me encontró el Señor, obró en mi vida y soy una nueva criatura. Y eso era lo que a él lo tenía contentísimo. Dios obró allá donde era imposible para los hombres. De igual manera con las enfermedades. Dios obra según su voluntad, y a veces te va a llamar a ti y a mí para que oremos, para que Él intervenga. Pero no pierda de vista esto, que esa intervención va a ocurrir porque Dios así lo quiere, no porque se sienta presionado por tu oración, no porque sea necesario. Él no tiene necesidad de hacer milagros. Él obra según el beneplácito de su voluntad. Él obra porque Él quiere. Pero Él obra. Él es Dios. Y nosotros somos solo sus criaturas. Así que al considerar el milagro de Hechos 3 y cualquier otro milagro, debemos ver y llamar la atención de la misma manera que los apóstoles. Este ex cojo, ex tullido, no fue exhibido de lugar en lugar. No. Los apóstoles no se llevaron el crédito de lo acontecido. Más bien ellos se opusieron a este acto idolátrico tan natural en la mente del hombre y en sus corazones. Ellos se opusieron a esto. Siga leyendo luego ahí los versículos 11 y 12. Y Pedro los reprende y dice: ¿por qué ustedes están así, maravillando, pensando que por nuestra piedad, no, acaso nosotros podemos hacer estas cosas? No. ¿A quién señalan ellos? En su lugar, ellos llaman la atención a Dios. Y llamaron al arrepentimiento y convertimiento. No le dicen: mire, este era tullido, mire cómo salta ahora, mire esto, démosle gloria a Dios. No, hermanos. Ellos señalaron a Dios. Leamos el versículo 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Se fija? Usan el milagro para llamar la atención a Dios que había hecho el milagro, no al que había sido objeto del milagro. Y llaman también al arrepentimiento y al convertimiento. Ve el versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. No hubo una invitación: entonces ahora pida su milagro. No. Arrepentidos y convertidos, porque esa es la necesidad suprema del hombre que no conoce a Dios y de aquel que conoce a Dios también. Necesitamos convertirnos a Dios, arrepentirnos cada
cada día de nuestras vidas, porque tenemos un corazón idólatra que va a adorar lo que no es Dios. Esa es nuestra tendencia. Esta señal en particular, entonces, tiene el propósito de enseñarnos a nosotros, de predicarnos. Esta señal nos conduce a la verdad. Es una ilustración del propósito de Dios con la iglesia. El milagro ocurrió, claro que sí, pero como toda señal nos indica un más allá. Algo que Dios mediante vamos a ver el próximo domingo, no lo vamos a ver hoy día. Ahora bien, tú que hoy estás compartiendo este culto, ¿has venido como adorador o como espectador? ¿Ha obrado Dios en tu vida el milagro de la regeneración? ¿Te has arrepentido y convertido? Oro que cada uno de nosotros haya clamado, y si no lo ha hecho, pueda clamar con el ciego Bartimeo. Él estaba a la vera del camino, mendigando, igual que el cojo de Hechos 3, pero él oyó que Jesús iba pasando. Había escuchado de Jesús. Sabe que él va pasando y piensa dentro de sí: no puedo perder esta oportunidad. Y él comienza a dar voces gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los días de leprosos, cuando Jesús descendía de Galilea a Jerusalén, los días leprosos, ellos también alzaron la voz. ¿Y qué dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O como el leproso, en Mateo capítulo 8, ahí nos dice, este relato es muy precioso, dice: vino un leproso y se postró ante él. Se postró ante el Señor y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Deseas ver? ¿Deseas ser limpio de la lepra del pecado? Bartimeo arrojó su capa, que era una posesión preciosa para cualquiera, y más para un mendigo que pasaba tantas horas a la intemperie. Pero él, arrojando su capa, dice el texto, se levantó y vino a Jesús. Y te pregunto, ¿vendrás hoy a él dejando tal vez lo que sea más preciado para ti en este momento? ¿Vendrás a él? Bartimeo recobró la vista. Los leprosos fueron limpiados. Y el leproso de Mateo 8 escuchó las palabras más preciosas para él en toda su vida. Él nunca había escuchado algo tan precioso. Él había reconocido su indignidad y por eso se postra ante el Señor. Reconoce su señorío, su soberana voluntad y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Mateo capta ese momento con una sencillez admirable. Ahí en el versículo 3 Mateo dice como que él lo vio. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Hermanos, ¿por qué no escuchar hoy que el Señor de la iglesia te pueda decir: he aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado? Si tus pecados han sido perdonados, serás añadido a la iglesia. Se gozarán los ángeles de Dios y nosotros, tus hermanos, te recibiremos con afecto y con gratitud.
Qué milagro maravilloso será ese. Oro que así sea. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.